ya es Navidad. Y yo les voy a mostrar los regalos que nos trajo Santa. ¿Quieren ver? Y no, no solo ese, y también este. Ay, y ahora sí ya vino Santa. Yo pensaba que iba a traer el Dolores, pero no fue así. Un Lucky Blocks. Sí, chiquito, pero no me lo traje. Yo creo que era mucho. Yo creo que con esos dos ya son suficientes. Pero no, eso no significa que lo vaya a tener. De hecho, vamos a verlo primero. Antes de empezar a abrirlo, hay que ver primero las cajas. Ok, aquí sí viene como unos mini. Que si le picas aquí la cola, obviamente no solo puedes poner mis dedos aquí en la boca del T-Rex. También puedes escoger. Ese T-Rex lo encontré en el chamita, me llamó la atención, origen de dominio. Luego ya descubriremos qué es esa parte. Mira, le puedes poner este dinosaurio. Y mira, ahí le puedes poner así como si lo tuviera cazado. Todo el logo de Jurassic World Dominion. Pero aquí esta será la parte de lo que vamos a abrir. Así que hay que tener cuidado con el cuchillo. Así que vamos a ver si se contiene con el dinosaurio ese. Yo creo que no. Pero bueno, depende. ¿Lo abrimos? Ahora sí. Para abrirlo necesitamos quitarle la cinta. Esto es lo que está amarrado. Con mucho cuidado. Sí, por esa razón hay que tener mucho cuidado. Casi me entierran el ojo nomás. Casi. Listo. Y aquí le quitamos eso de la cinta. Y como no ven, no puede salir. No, porque necesitamos quitarle esto. Hay que quitar eso. Eso. Y mira, esto se viene con la caja. El tigre está protegido con esto. Que vamos a quitárselo. Es muy fácil. Ya no necesita ayuda de un adulto. Y aquí viene con el instructivo. Y yo te libero. Está padrísimo. Y mira, esta figura está buenísima porque mira, es igual al mi T-Rex, el que ya tengo, que me trajo Santa en 2020. Está padre. Lo que pasa es que al T-Rex no le pasa, no, mira, el T-Rex no le hicieron nada bien. Mira, le falta pintarle le falta una de la pupila del ojo. Ahorita la vamos a pintar, pero después. Yo no sabía eso. Pero mira, es solamente ahí para que pongas el dino. Sí, ya no hay, ahí no hay nada. Luego abrimos el Distortus. Mira, el intro. Antes de ver miren lo que viene adentro. Es un código que lo escanea y ahí te va a aparecer un T-Rex en tu teléfono. O cualquier dinosaurio que tenga, porque cualquiera, incluso el Distortus Rex, ya tiene uno. Sus patas están bien hechas. Mira. Tu boca. Y bueno, este T-Rex original es de Jurassic World Dominion. Es el Rexy, obviamente, porque Rexy es el que apareció en Dominion antes que esto fue su última pelea. Obviamente, si le picas aquí, se le puede mover las manitas y la cola no se le puede girar. ¡Ah!
Yo no sabía esto, que si le picaba... Yo no sabía que si le picaba la cola sonaba ese... Ah, también si le giras aquí el cuello, también. Obviamente le puedes abrir la boca. Está padrísimo, aunque le vamos a pitar en una pupila. Que hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado para que no se te vaya a manchar. Ahorita necesita ayuda de un adulto. Eso sí. Mira, está padre. No entiendo más, pero de hecho voy a tener otro dinosaurio más. No voy a dejar de tener más T-Rex hasta que tenga toda mi colección completa de dinosaurios. Voy a ser un coleccionista, por eso tengo mi playera. Ay, bueno, tus patas, ¿ok? Y bueno, ya vamos a abrir la última cosa que ustedes esperan. El feroz dinosaurio. Con mala suerte que encuentro este. Y siempre alguien se lo lleva. Es el... ¿Ves? Y ahora sí hay que tener más cuidado con el cuchillo. Yo aquí bien me voy a dejar de aquí. No, este está bien protegido la figura, ¿eh? Te recomiendo que la primera vez que vi a este fue en un Walmart. Fue en un Walmart. Lo vi y está bien padre, pero antes que se lo lleve. Pero lo dejamos donde tienen que ir, al lugar de los dinosaurios, y se lo llevaron. Se lo llevaron a la Cosetilandia. Yo pensaba que lo iba a ver ahí, pero no, lo descontinuaron. Una vez lo vi en el Liverpool, volví a verlo a este Liverpool, pero se lo llevaron. También lo vi en tienda línea, pero se agotaron. A ver, no sé, la figura está bien protegida. ¡Ay! Sí, por esa razón hay que tener cuidado con los cuchillos para no provocar accidentes. A mí, por cierto, casi se me clava muy feo. Y aquí, ahora sí, aquí, sí, no, mentira. Si yo sigo cuchillando, hay que buscar un cuchillo más débil, como una tijera. Te hubiéramos traído tijeras, pero solamente cuchillar este cuchillo. Y listo, ya lo secamos aquí. Ahora la manera de abrirlo es quitándole por ahí. ¿Recuerdan el unboxing del Spinosaurus? Bueno, el Distortus que viene con el Mosasaurus y el Spinosaurus, el que ya tengo. Ahorita luego se los mostraré todo de la figura. Vamos a sacarla primero. Aquí les sacamos aquí. Un día voy a tener una fuerza bruta que un día vas a ver. Todos. Para ver si todos me mueren de la envidia cada vez que vean yo con una musculatura. Hay que quitar esto. Hay que quitar esto. Le quitamos las cintas de aquí. Y luego... Y listo. Vamos a ver por qué no sale, porque está amarrado. Me duelen los dedos. Pero, a ver. Que yo amo las cajas, de hecho. Y... ¿salió? Ah, no, porque está amarrado de aquí. Ah, sí.
Y una parte que está muy cerrada. Por eso no abre. Y ya está libre. El Dr. Rex. Y mira cómo está este, a ver. Aunque no lo sepas, le puedes mover sus terminales. Como esto. Sí, por eso hay que tener cuidado con los cuchillos. Yo una vez me enteré y sí, ay, sí. Sí, tengan cuidado con esto. ¿Entendido? Y mira, pues sí me da, este sí me pica. Pero bueno, ahorita vemos. Este lo que hace es que de hecho le picas aquí para que haga un ataque. O también mira qué bonito están estos terminales. Es que mira, ataca. Y obviamente se le puede abrir la boca, obviamente de ahí viene con la boca abierta, al igual que un T-Rex. Mira. Mira sus pequeños bracitos. Obviamente si le picas aquí ya va a abrir. Si le picas aquí en la cola, mueve la cabeza, al igual que mi otro T-Rex. No te preocupes, lo sigo teniendo. Ya no está así, y sigue teniendo. Si tú estás bien, pero bueno, tus pequeñas extremidades están bien padres. De hecho, a esto, para un ataque. Mira, por cierto, un tamaño entre el T-Rex y el Distortus. A ver, este Rexy, el Distortus un poquito más grande. Aquí van a comparar las diferencias. A eso me gustaría ver en la final de Jurassic World River. Que ambos titanes se enfrentan así, mira. Y que el Distortus haga esto con el Rexy. Tremendos puñetazos que lanza ese. Más que el ataque de un oso polar. Está padre las figuras. Me encantaron. Tuviera traído Dolores, pero Santa no me lo trajo. Porque ya eran muchas cosas. Mira, estaba así. Esta figura me encantó. Esta es la primera vez que lo vi en el Walmart. Fue la primera vez que vi el Distortus Rex. Ahora sí tengo un dinosaurio perfecto. 2 dinosaurios perfectos para mi colección. Porque me falta mucho. Porque después de mi colección de Jurassic World, luego sigue en Minecraft. Y picas aquí. También le puedes hacer un ataque. Ah, no, solamente lo haces así, mira. La fuerza bruta del Distortus. Ya viste que todo está colorado de marrón. Ya viste que todo está lleno colorado de beige. Ya al igual como el T-Rex, obviamente se viene con ese código para que lo escaneen. Sus pequeñas garritas. Y mira, se viene con un cosa buenísima. A ver, la cola, la boquita, mira. Y, aunque no lo sepan, no hay una forma, mira. Lo tengo apagado ahí.
está enorme, mira, eso es lo que hace, mueve la cabeza y todo. Luego ya sabrán, porque de hecho, en mi cumpleaños, que va a ser mucho, hasta el 2026, pues voy a hacer un unboxing de más dinosaurios. Obviamente ahí se vienen ambos, se vienen con sus instructivos. Y lo que me di cuenta es que no lo sé, porque yo... Ah, este sí se usa pilas chiquitas. El Distortus, güey, yo creo que también se puede usar las pilas chiquitas. Este gusta yo creo que las pilas grandes. Bueno, eso es todo lo que hace Rexy. Necesitas un mini destornillador para sacarle las pilas si lo viene. Si lo quieres comprar, lo quieres abrir y no tiene pila, entonces ahí tienes una lista para que te salga. El Distortus que a mí tenía una. Ah, yo creo que no. Y recordemos que ya en esas cajas ya no viene nada. No viene un dinosaurio, no te viene ni un pequeño dinosaurio. No se viene con nada. Entonces, cuando lo viene hecho a mi pa no estaba bien hecho porque la caja ya estaba así toda rota. Mira. Ah, por cierto, ¿no sabían que el empaque del T-Rex se viene con el Piroraptor? ¿Sabías que te vienen con el Piroraptor? Ya tengo estos dos titanes. Solamente te digo que decir que me encantó más el Distortus Rex. Ah, sí, cierto, repite eso, pero bueno, luego. Este se volvió una de mis figuras favoritas porque este lo vi por todas partes y siempre tiene mala suerte que alguien se lo lleve. Entiendo en línea, a veces los veo y ya los veo todo agotado. Así que voy a ver cómo es la reacción de mis papás al ver estos dos dinosaurios. Y ya ha salido en libertad de sus cajas. Así que nos vemos en el próximo video y ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! Escríbanmelo aquí en los comentarios qué les trajo Santa Claus y pidan en los comentarios si quieren que les pidan a los reyes. Pero bueno, que eso va a llegar en enero. Y ojalá, y ya estamos preparados para un año nuevo. Así que ¡Feliz Navidad y chao!